Imagínate juntar a nuestro premio Nobel y uno de nuestros realizadores cinematográficos más destacados, no solo en el Perú, sino en Hollywood también. Y además me da muchísimo gusto reencontrarnos. Ha pasado el tiempo, por la vida misma no hemos vuelto a hablar, pero está hoy en el estudio de Cine Escape mi amigo Lucho Llosa. Lucho, ¿cómo estás? Un aplauso para Lucho. Somos poquitos hoy día en el estudio, pero estamos con mucho cariño y además felicitaciones por Tatuajes en la Memoria. Sí, mira, bueno, igual, un gran placer reencontrarnos. Yo te diría que la última vez que nos vimos, yo no tenía el pelo blanco, ¿verdad? No, creo que no. Bueno, Tatuajes de la Memoria tiene una particularidad que creo que es la primera película auténticamente personal que he querido hacer. Okay. Pues mi era televisiva siempre fue, digamos, yo metía mucho la mano en guiones y todo eso, pero al final del día cosas de género, ¿no? Luego en Hollywood eran encargos, claro, evidentemente. Luego con la Fiesta del Chivo, con la que alguna vez tuvimos motivo de encontrarnos, pues ya era un cine más independiente, digamos. Metí mucho la mano en el guión, escribí el guión con Augusto Cavada, que es un guionista peruano. Pero este proyecto, cuando salió el libro, porque Tatuajes de la Memoria está basado en un libro que se llama Memorias de un soldado desconocido, de un ayacuchano. Yo leí un artículo que justamente había escrito Vargas Llosa cuando salió ese libro y me pareció interesante porque es una historia de vida única que escribe un ayacuchano que de los 12 a los 15 años es arrastrado prácticamente, pero senderista. Luego lo captura el ejército y le perdonan la vida y se hace militar. Y después de un tiempo, como tú comprenderás, después de haber vivido las atrocidades desde el lado de Sendero, los excesos que hubo también en el lado del ejército, él era un tipo atormentado, porque... Y entonces encuentra el consuelo de la religión y se hace, después de ser senderista, después de ser militar, hermano franciscano. Entra a la orden franciscana, estuvo unos años y después sale y estudia antropología. Hoy en día, Lurgio, que es ayacuchano, como te dije, enseña en la Universidad de Huamanga, es catedrático de la Universidad de Huamanga. Entonces, qué vida fascinante. Pero es una parábola de vida. Él se queda huérfano y la única persona que tenía en el mundo, excepto una tía muy ancianita, su héroe, su gran compañero de juegos, un hermano mayor, 2 años, ese sí se enrola en Sendero Luminoso, atraído pues como muchos jóvenes de la época por el sueño de la justicia social, ¿no? Después lo que acabó siendo es un baño de sangre y no cambiaron las cosas nunca. Y entonces Lurgio, muy niñito, ve la oportunidad de que alguien que está yendo, que estaba enrolado también, lo convence y le dice: llévame, mi hermano se ha ido, no tengo a nadie. Y se mete a Sendero, recién después de 1 año y medio logra ver a su hermano. Pero mientras tanto se enrola, Abimael Guzmán quería formar lo que se llamaban los pioneritos, que eran niños senderistas desde muy jovencitos, y a él lo forman en los campamentos senderistas donde pues, básicamente lo entrenan para matar o morir, ¿no? Claro. Y es un niñito. Esa experiencia traumática, terrible, desemboca después en una captura de mucha sangre, y este teniente que tenía un apodo que se llamaba Shogun le dice, le pregunta: ¿sabes leer? No sé leer, o sea, no había una escuela, y de alguna manera se apiada de él porque ahí habían solo 3 posibilidades. Lo entregaba al juez, donde lo iban a meter a la cárcel de todas maneras, lo dejaba libre y ya los ronderos lo tenían identificado y lo iban a matar. Es más, él lo salva en un momento que los ronderos lo estaban ejecutando. Y la otra es que esperemos que tengas la edad reglamentaria, que eran unos meses que faltaban para que tuviera 16 años, te meto a que aprendas a leer con los niñitos. Hay una escuela adscrita acá y él tiene que aprender a leer teniendo 14 años con los guaguitos de 5 o 6 años. Y ahí entra al ejército. Y luego la historia por donde desemboca es que él tiene que escoltar, ya siendo soldado, él tiene que escoltar a una monja que es una especie de santa que iba en plena guerra como una misionera, digamos, llevando medicinas y libros a los pueblitos más alejados de los Andes, digamos, de Ayacucho, y con mucho riesgo porque estaba en medio de una guerra con un movimiento revolucionario, mejor dicho, de terrorista,
que ya había manifestado, digamos, su rechazo de todo lo que tuviera que ver con la religión, porque según ellos, ¿no es cierto?, la religión alejaba a las masas de la opción de la revolución. Él la escolta, se hacen amigos y él le cuenta, le dice, oiga, yo no duermo en las noches, estoy atormentado, tengo pesadillas después de toda la sangre que he visto. Y ella le dice, ¿por qué no buscas el consuelo en la religión? Y efectivamente, o sea, él va a una ¿cómo se llama? Una procesión, perdón, de Semana Santa en Huamanga, y como que es tocado por la mano de Dios y ahí empieza. Pero eso lo vamos a ver en la película, un poco ese sí, viaje. Yo, digamos, cuento en líneas generales porque eso no es un secreto, se sabe en líneas generales, es la historia de vida única que motivó, digamos, que yo quiera hacer una adaptación cinematográfica del libro donde él cuenta todo esto. Pero además lo hemos visto que la escala de la producción es impecable, no solamente te muestra la crudeza de la época, sino también te has mandado, porque yo siento que es un gusto personal tuyo, también a hacer escenas de acción, hay muchos tiroteos, balas, desplazamiento de cámaras, todo eso ¿cómo enfrentaste? Porque además no es una violencia que en este caso es hollywoodense, que es fantástica, sino nos toca un poco el alma porque ha ocurrido con sangre peruana, ¿no? Entonces, ese feeling, ¿hasta dónde llegar o cómo plantearlo? ¿Cómo lo planteaste tú como director? Mira, es interesante lo que dices porque, digamos, escenas bélicas hay y bueno, dicho sea de paso, el gran propósito, la cruzada en la que estamos en la difusión, en el marketing de la película, es que los jóvenes vayan a verla. Hay jóvenes que no saben, no tienen idea de lo que fue Sendero. Entonces es interesante porque las reacciones han sido muy buenas, ¿no? En el sentido de que la película es muy reveladora, pero al mismo tiempo están viendo una película donde hay acción, hay muchos momentos dramáticos, hay hasta un romance muy sutil, porque en Sendero, si dos personas de un pelotón tenían sentimientos o enamoramiento, era totalmente prohibido y tienen que esconderlo, ¿no? Entonces hay una especie de romance juvenil en medio de las balas, un romance prohibido. Entonces hay muchos elementos que le interesan al público joven. Ahora, ¿cómo contar esa historia? El primer reto era que era toda una vida de Lurgio. Teníamos que tener 3 o 4 Lurgios, un Lurgio niñito, un Lurgio adolescente, un Lurgio después soldado que también hace de adulto. Entonces, cierto parecido físico tenían que tener. Claro. Optamos por una cosa que el niño que hace de adolescente tenía una ceja acá partida, pero no porque hubiera tenido un accidente, sino que se lo hizo porque era cool. Claro, se hizo el corte, porque no, muchos chicos se lo hacen. Y a partir de eso, yo me agarré de eso para que el Lurgio chiquito lo tuviera, con maquillaje, el Lurgio adulto lo tuviera también. Entonces, había ese primer reto de que si voy a contar toda una vida y los actores, los actores tienen que hacer momentos distintos, algún parecido tienen que tener. Una continuidad. Una cierta continuidad. Y trabajamos también algunas cosas gestuales, cierta forma de hablar. Nuestro coach fue Joaquín Vargas, a quien debes conocer. Él ha sido como toda la vida el coach de Iguana. Iguana ha lanzado mucha de la gente que está instituida hoy día en el mundo de la actuación. Empezó en Iguana. Pero siempre pasando por talleres. O sea, hemos tenido que inventar mucha gente a la hora que tienes una continuidad de trabajo y produces mucho, porque Iguana, valgan verdades, ha sido muy prolífica. ¿Cuántos años duró el proyecto de Iguana? Iguana debe tener unos 30 y tantos o 40 años más o menos, ¿sí? Ahí estamos. Con los altibajos que tiene siempre la productora, pero la película Tatuajes ha sido hecha bajo el sello de Iguana. Y entonces, ¿cómo traduces un tatuaje en la memoria visualmente? Para empezar, yo digo, cuando a uno le ha ocurrido algo muy traumático, ha sido testigo de algo muy fuerte, como lo es Lurgio, de la muerte de seres muy cercanos frente a sus ojos, eso te vuelve en la vigilia, en el insomnio, en pesadillas, en mi caso al menos, a manera de una cámara lenta, una super cámara lenta. Entonces, ese fue, digamos, el recurso técnico, el recurso formal
que he empleado para los momentos muy dramáticos, que son sus tatuajes. Los tatuajes de la memoria son aquellos momentos trágicos. El uso de la cámara lenta para enfatizarlo. Para enfatizar visualmente y que tener quede, un detalle. Claro. tener el detalle. Claro. Y luego lo otro es que sí, efectivamente, en mis películas a mí me gusta mucho la puesta en escena y trabajar mucho con la cámara, cosas muy complicadas, elaborar los planos secuencia. Claro. Bueno, en Hollywood las grúas, todo eso. Pero en este caso, fíjate tú, el libro, una de las virtudes del libro es que tiene una gran simpleza, no pretende ninguna cosa, digamos, florida, no pretende adornarse. Lurgio cuenta con un lenguaje muy diáfano, muy sencillo, y la historia que tiene es tan increíble que no necesita adornos. Claro. Adornos. Entonces, yo me planteé lo mismo. Acá no se trata de que Luis Llosa como director se luzca, sino dejar que la historia se cuente con la menor intromisión posible. Casi como un espectador. Como un espectador y una cosa muy objetiva, documental, digamos, porque además en un inicio, como había el problema económico para financiar esta película, me lo planteé, dije voy a hacer como si fuera un reportaje de guerra. Pero después cuando te das cuenta que la película cuenta toda una vida, cuando la película es la radiografía de toda una era, las exigencias de producción cambian y van aumentando. Bueno, dicho sea de paso, hay días en que no sé cómo, no me preguntes cómo hemos tenido que alimentar 120 personas. Todos los extras del lado senderista, todos los extras militares para los combates, etcétera, etcétera. Entonces, como te digo, esa fue la alternativa. Pero además las locaciones también eran un reto de por sí, porque filmar en los Andes no es fácil, ¿no? El clima, el sol cuando se pone intenso es súper agresivo, de pronto hace un frío terrible. Es verdad. ¿Cómo fue esa parte? Bueno, hay una palabra que yo la puse como norte, prácticamente en una cartulina, para tenerla siempre presente, que es honestidad. Okay. Honestidad con el material. Cuando yo tengo los derechos, de esto hace buena cantidad de años, la película, yo pasé por varias frustraciones hasta que logré hacerla. Cuando compré los derechos y le propuse a Mario Vargas Llosa escribir el guión, entonces él aceptó. Nos fuimos también a una Semana Santa allá y nos quedamos algunos días para hacer trabajo de investigación, contextualizar aún más el libro de Lurgio a la hora de transponerlo al guión, y producto de esa investigación salieron no solo situaciones nuevas, sino inclusive personajes nuevos. Claro. Personajes nuevos. Hablamos con mucha gente, con deudos, con ex-senderistas, ex-militares, en los pueblitos donde había ocurrido, testimonios de la gente, y fue muy, muy, muy aleccionador. Y no solamente con la idea de enriquecer la historia, sino además Lucho Llosa vive en la ciudad. Yo no tengo nada que ver con una realidad rural andina. Claro. Estoy transponiendo un libro de alguien que sí lo cuenta con la autoridad de ser de allá y de haber vivido la experiencia, pero yo sentía que para ser más creíble, para tener más autoridad, inclusive autoridad moral, para contar una era tan trágica, yo tenía que estar en esos lugares. Entonces, y fue, como te digo, muy enriquecedor para mí como director, pero también como co-guionista, para añadir cosas. Era muy tentador. Las historias que nos contaban, periodistas también que estuvieron allá, nos contaban historias fascinantes, entonces ponerlas en el guión, en el guión de una vida a la que no necesariamente le habían pasado esas cosas. No, pero enriquecían. Enriquecían. Un poco, claro. Entonces, la siguiente pregunta era, ¿y qué va a decir Lurgio? Porque si estamos contando su vida y adaptando su libro, entonces aquí hay situaciones, personajes. Entonces yo viajé a México, ya con el guión, él estaba haciendo un posgrado allá. Viajé a México y le dije, lo único que te pido es que, yo he tratado de mantener el espíritu del libro, ciertamente, lo único que te pido es que lo leas con la mente muy abierta de no qué tan literal es a mi libro, sino si lo que está ahí pudo haber pasado o no, aunque no me haya pasado a mí. Y entonces, pues él lo leyó y nos validó todo, porque me dijo, yo sé que estas cosas pasaron, no importa que no me hayan pasado a mí, nosotros de alguna manera lo consolidamos en su historia de vida, y eso fue interesante. Acabo de mostrar la película en Ayacucho con un preestreno hace un par de días. ¿Cómo fue la Estuvo reacción? Lurgio, además, donde se ha visto ahí, Claro. y pues mira, ha sido él
y toda la gente muy conmovida, Lurgio muy elogioso, le ha gustado mucho la película. Y alguien la definió con 2 palabras que creo que a mí me satisface porque al menos le hacen justicia a lo que yo he querido. ¿Cuáles eran? Dijo, fuerte y verdadera. Claro. Es que en el cine nacional hemos tenido pues muchas historias que nos han trasladado a esa época desde los 80s incluso, ¿no? Lo que hizo Pancho Lombardi en algún momento. Me acuerdo mucho de Paloma de Papel, que también fue una película muy cruda y muy dura, y ahora tenemos un poco un nuevo viaje que, como dices tú, va a acercar a una nueva generación que eso lo ve medio nebuloso o tiene un recuerdo irreal de lo que realmente vivimos, ¿no? Y tú como director, cuéntame cómo has sentido en tus años de trayectoria la evolución tecnológica en cuanto al cine, porque tú te acuerdas, no sé, cuando filmaste, no sé, Anaconda, una cámara seguro Panavision de este tamaño que pesaba 100 kilos y cambiar los rollos cada 10 minutos, y ahora con esto puedes hacer algo increíble. O sea, ¿cómo sientes tú ese cambio? Mira, pues efectivamente que hay un elemento que es bien interesante. Para los de mi generación que queríamos hacer cine, el tema económico, las posibilidades técnicas eran inalcanzables. Por eso en mi caso y en el caso de mucha gente que me acompañó, hacíamos televisión porque no podíamos hacer cine. Claro. Ahora, después de un tiempo, es interesante porque ya la televisión dejó de ser solo un refugio para convertirse en una verdadera alternativa con sus propios códigos visuales, con sus propios... Pero no tiene nada que escatimarle a las producciones hollywoodenses. Sí, y entonces yo al comienzo, por ejemplo, a Genaro Delgado Parque le decía, no, yo no switcheo, yo soy cineasta, yo hago con una cámara. Y hacíamos Gamboa, ¿te acordarás? Con una cámara. Era un largometraje semanal, porque tenía 1 hora y media, que después se vendió a la cadena hispana como largometraje. Entonces, para producir esa hora, con criterio cinematográfico, porque yo era irreductible en ese momento, yo no voy a switchar, yo quiero que esto tenga verdadero espíritu cinematográfico. Plano contra plano. Plano contra plano. Entonces te complica la vida en el rodaje y te la complica en la edición también, porque se está ponchado, ¿no? Pero fue una experiencia muy rica, junté un equipo de gente fantástico, que después inclusive algunos de ellos hicieron libretos. Era equipo de televisión inevitablemente. Era equipo de televisión, sí, me he perdido un poquito, pero a donde va el comentario es que efectivamente, hoy en día un chico que tenga una historia que contar, que tenga un anhelo de hacer cine, que tenga, digamos, la pasión por el audiovisual, con su celular perfectamente puede contar esa historia y ya tener una carta de presentación. Ese celular, si tiene, pues, si es un iPhone 15, digamos, no le estoy haciendo propaganda a nadie, probablemente lo puedas poner hasta en plataformas. Claro, tiene 4K, o sea, 4K es un aparatito tan pequeño. Pero lo que yo siempre le recomiendo a los chicos que me lo preguntan, y creo que tú tienes más autoridad que yo, es que no se dejen... no se abrumen con la tecnología y con la facilidad que te da la tecnología. Hay una cosa que se llama lenguaje audiovisual. Estúdienlo. En YouTube hay cientos de tutoriales de lo que es un primer plano, de lo que es un traveling, de lo que es un plano secuencia, porque por más que sea un celular, el lenguaje audiovisual no cambia, ¿no es cierto? No cambia, y lo que haces es te adaptas. Tú puedes hacer un plano secuencia maravilloso, no con la grúa, con el Steadicam, con tu celular lo puedes hacer. Entonces, pero sí es verdad, respondiendo recién a tu pregunta, es que tienes que adaptarte a la tecnología. Es como, no sé, como si no, mira, yo no voy a usar celular porque yo no quiero. Te arrasa, la tecnología te arrasa. Hoy en día, yo estoy yendo a Dominicana porque voy a estrenar una película que hice para chicos post pandemia. La inteligencia artificial me ha diseñado el afiche. Claro. Me hicieron un par de propuestas, un diseñador, y yo lo veía, no estaba contento. Y alguien me dijo, ¿por qué no intentas? Con esa herramienta. Sí, no es el ChatGPT, sino el otro que tiene para imágenes. Midjourney. Midjourney. Entonces, y de pronto, no en horas, en 2 minutos me dio 12 posibilidades. Pues. Una de esas posibilidades es el afiche de esta película que vamos a lanzar, que se llama Dueños del Tiempo. Es más bien, fíjate tú, es como el día y la noche, es lo contrario total en espíritu a Tatuajes en la Memoria. Tatuajes en la Memoria es una historia muy dramática, muy fuerte, ¿no? Es un sacudón como película, pero también como realidad. Lo otro es un viaje en el tiempo de unos chicos a momentos claves de la historia dominicana, con humor, con aventura, entonces viajan en una máquina del tiempo que es una moto gigante, y entonces
Pero es curioso porque estoy estrenando hoy día una película como Tatuajes y en unos muy pocos días voy a estrenar Dueños. Bueno, es la versatilidad que te da el arte del cine, ¿no? Cambiar de género tan radicales como ese. Pero ¿qué más le dirías a los chicos que nos ven que tienen el sueño de ser un realizador como tú? ¿Cuáles son esos elementos que no cambian? Pese a que la tecnología se renueva y que podemos pasar, los chicos ahora ven películas en una pantalla de este tamaño, ¿no? Y de repente el consumo de televisión ha cambiado y del cine ha cambiado, pero hay cosas inamovibles. ¿Cuáles serían para ti? Bueno, primero que nada, el deseo y eventualmente la pasión de querer contar historias, ¿no es cierto? Gente que nos impresiona, cosas que nos han sucedido, cosas que hemos leído, van generando en quien tiene la vocación una necesidad de contar la historia. Eso no cambia. Entonces, pero debe ser también el punto de partida, digamos, indispensable, que los que quieren hacer cine, desde el punto de vista de la dirección, del guión, es tener una historia sobre la que sienten un apego muy intenso y quieren compartirlo y contarla a su manera, con una visión personal. Eso, digamos, no cambia. Y luego, absorber mucho. Creo que la mejor manera de empezar a hacer cine es viendo mucho cine. Exacto. Es viendo muchísimo cine. Yo empecé a ser cinéfilo mucho antes de que inclusive pensara a hacer cine. Pero de pronto, en esa trayectoria de mucho cine, de pronto ves una película que te sacude y dices, oye, ¿y qué pasa si yo intento hacer algo así? A mí me pasó con La Pandilla Salvaje de Sam Peckinpah, me pasó con Bonnie and Clyde. Claro. Ya después, cuando yo veo, ya con un interés un poco más académico, formal sobre el cine, veo El Ciudadano Kane, donde está todo, porque ahí está todo absolutamente. Entonces, digamos, eso es la segunda condición, es empaparse mucho, compartir mucho también, o sea, contar las historias con amigos, y luego empezar a hacerlo, empezar no a hacerlo. con las ganas, hacerlo. Sí, hacerlo. Mira, yo acabo de sacar un libro que se llama Secretos de un Latino en Hollywood. Es la biografía un poco, las memorias de Lucho Ayosí. Es mis memorias, efectivamente. Y entonces, ahí no intento ninguna prédica de nada. O sea, ahí lo único que digo es, esta es mi historia. Si resulta inspiradora para alguien, pues en buena hora. Y yo creo que, digamos, para los jóvenes es interesante porque yo cumplí un sueño, digamos, ¿no es cierto? Que era tratar de llegar a Hollywood, me lo planteé en un momento, pero no Hollywood por el glamour, Hollywood por la gran alfombra roja, era porque a mí me gustaba mucho el cine americano, ¿no es cierto? Entonces, en Hollywood es el depositario de la gran tradición del cine, pues, la meca. Y hay mucha gente que te dice, pero ese es el cine pues alienado y todo, mentira. Todos quieren. Exacto, porque el director indie que se alucina el odiador de Hollywood, cuando Hollywood le toca la puerta va corriendo. Casi siempre. Es correcto. Escúchame, cuéntame alguna anécdota que recuerdes, porque me acabas de contar las épocas de Gamboa y todos los que hemos hecho, nos dedicamos al audiovisual en el Perú. Pese a que ustedes en la pantalla ven todo muy lindo y se divierten y todo, hay muchas limitaciones, ¿no? La principal es el presupuesto. Siempre, nunca hay plata para hacer nada, nunca hay tiempo, pero lo hacemos porque amamos nuestra profesión. Cuéntame tu primer impacto en Hollywood. ¿Qué fue lo primero que tú dijiste? Wow, vengo a hacer Gamboa en Panamericana con una cámara, seguro que había que pegarle con masking tape para que no se desarme, y de pronto llegas a Hollywood. ¿Cuál fue ese primer shock? ¿Te acuerdas? Mira, cuando tienes que lidiar con grandes estrellas a las que tu primer impulso es decirles, dame un autógrafo, ¿no? Entonces, evidentemente que lo primero que te impresiona son los medios con los que cuentas. Porque tú tienes en la cabeza, quiero hacer este plano secuencia, y lo primero que piensas es cómo voy a encargárselo al gordo Juan Durán, que es el camarógrafo, o a Jorge Viñati, que en paz descanse. Y después te pones el director de fotografía y dice, pero ¿por qué al hombro? Mira el Steadicam, mira la grúa que tienes, puedes hacer lo que quieras. El límite es tu imaginación. Claro. Entonces, indudablemente que eso crea un antes y un después en una trayectoria como la mía, que siempre he sacado las cosas adelante a pulmón. Eso indudablemente, los medios, y
los actores con los que cuentas, ¿no? Los Tú has actores trabajado con con los que cuentas, Sylvester Stallone, con Sharon Stone, con Jennifer López, con... ¿Quién más estuvo? John Boyd, John Boyd, James Woods, James Woods. Rod Steiger, ganador de Oscar Claro. también. Sí, mira, Aparte fue una de las primeras películas que puso en el mapa, caray, ¿cómo se llama? Nuestro amigo La Nariz Chueca. Owen Wilson, Wilson, ¿no es cierto? Wilson, sí. Owen Wilson. tú no sabes los problemas que tuve con Owen Uy, Wilson. no, estas son Bueno, las es verdaderas. una anécdota Ajá. porque Owen Wilson en la película tenía el momento dramático de que la anaconda lo está asfixiando, Ajá. está muriendo. Claro. Dios mío, que era difícil sacarle algo a Owen Wilson de actuación seria. Claro. Porque él ha hecho carrera siendo un personaje muy easygoing, Claro. muy cool, con humor y todas esas cosas. Yo le decía, pero Owen, te está asfixiando. Eso lo íbamos a poner después en computadora. Pero Claro. él tenía que darle la Eso en sensación. ese momento era CGI, pero al momento lo filmaste que no tenía nada. Una parte, no, en algunos momentos poníamos una cosa animatrónica, pero CGI, Claro. al fin y al cabo, yo le mostraba un video, Ok, una cosa animada de cómo iba a ser. ok. Decía, si una anaconda te está asfixiando, además estás aterrorizado, Obviamente. necesito una expresión de terror, una cosa así. No salía, tuve que hacer 50 tomas Y para los que gringos él me decían, mostrara. sí. Y entonces después en edición Ajá. tuve que de alguna manera sacar un poquito de aquí, un poquito de allá, pero mira tú, la paradoja, yo no le logré sacar un momento dramático fuerte, aterrado y aterrador, Mm. y mira la carrera que ha Claro. hecho, o sea, ¿no? Bueno, tiene no sé, un charm especial Tiene que lo un char- haga. y, entonces- y ha ido por ahí y le ha Claro. ido bien con eso, pero para momentos así dramáticos, al menos al inicio, y creo que después ha tenido formación Claro. actoral, se ha cultivado Mm. como actor. Y el animatronic era impresionante. ¿Te acuerdas cuántos técnicos lo manejaban? Sí, ¿Cómo era enorme, es un tipo, bueno, es un americano, pero de origen argentino, Bill Conti, Ujú, que es sí, el claro. que es el que fabricó, y fue bien interesante cuando fuimos a su taller que quedaba no sé si en el norte de California, no recuerdo exactamente dónde, pero fuimos especialmente a su taller donde él nos tenía preparada un demo Ya. con una cosa de fierro que ya pretendía ser, digamos, sin tener La piel. la nada. piel ni nada. Era simplemente un fierro que se movía y era bien interesante porque tú dices, ahí yo he visto esto y va a Me ser, la creo. va a ser, sí, era bien interesante porque había hecho ya una cosa muy, muy bien lograda tecnológicamente, ¿no? Y entonces con él nos quedamos porque habían otros postores, ¿no? Claro. Y después hizo un trabajo fantástico. No, en la película está muy bien combinado el CGI con lo práctico. Y Un día se loqueó la Chicoteo, ¿qué hizo? Pero no, es que ahora era pesadísima, tenía varias toneladas. Eso que se movía Claro. tenía varias toneladas y la computadora es la que dictaba o esto o esto. Ya. Un día estábamos almorzando, todo lo manejaban ellos desde una balsa que nos acompañaba, desde una balsa, porque en algún momento yo quería una cosa cerca al río, etc. Estábamos almorzando y de pronto la computadora, nunca nadie se explicó por qué, porque nadie la manipuló, Ya. empezó a botar todo, a golpear todo lo que había. Si hubiera habido un ser humano mata, ahí, claro. Sí, claro. lo mata porque era fuertísimo y con unos golpes y todo. Entonces dije, bueno, a veces se suele asociar al demonio con la serpiente. Entonces, de repente poseída. algún mensaje, El tunche. de repente Porque- el tunche nos está dando algún mensaje. Cuando yo me tocó hacer el junket de Jurassic Park 3, también me pusieron con los animatronics, Sí. eran de Stan Winston, ¿no? Sí, Los claro, animatronics. claro. Y yo quería hacer como una broma con el bicho y atrás los tipos y el técnico me dice, me tienes que decir específicamente qué vas a hacer porque esto muy lindo que ves te puede matar, me dijo. Porque Ajá. son robots que, como dice Lucho, pesan toneladas y, Claro. y en un movimiento que es así, te saca la cabeza, No, de no, verdad. fue, o sea, digamos, había que tenerle respeto. Yo ya no dirigía al ladito de la computadora de la estación, un poquito más Más alejado atrás, por si acaso. Pero fue una experiencia. Y esto lo vas a contar en tu libro, me imagino. Eso está todo contado en el libro. Es un detrás de cámara de toda mi vida. Dicho sea de paso, hablando un poco de la gente que empieza, tatuajes en la memoria la logré hacer de puro terco, pero 4 veces fue rechazada en el DAFO.
Entonces, esto es un mensaje para los jóvenes. Miren, el rechazo no debe significar sino una mayor convicción para sacar necio, las cosas adelante. Hay que ponerse necio, hay que ponerse terco. Yo te digo, ha sido con esfuerzos, con deudas, con mucha gente que se sumó a la mística de la película. Yo he hecho cine en Dominicana, como te conté hace un rato. Vinieron 2 o 3 personas con sus equipos sin cobrar, bueno, algo evidentemente, ¿no? Pero, y eso fue producto de la convicción que yo tenía, de la pasión que yo tenía por este proyecto. Entonces, eso para mí, lo cuento en el libro, ¿no? Lo cuento en el libro. Y eso creo que debería ser buen ejemplo para los chicos, porque te vas a encontrar de todas maneras con la barrera del dinero, con la barrera de que no puedo usar tal cosa o tal otra, pero hay formas de salir adelante siempre y cuando, digamos, tú quieras ser consecuente con ese sueño que tienes. Sí, normalmente en este rubro el no casi siempre es la primera respuesta, ¿no? Siempre hay gente que no comparte tu visión, o de repente tú mismo no has terminado de pulir tu idea y por eso las primeras veces son rechazadas. Exacto. Y hay que seguir insistiendo, como dice Lucho, necios para sacar los proyectos, porque finalmente cuando todo se alinea también es como magia, ¿no? Te dicen no, no, no y de pronto hace así y ya está el proyecto. Es bien interesante. Yo, es una de las experiencias, se lo dije a los ayacuchanos, una de las experiencias más bonitas que he tenido, la respuesta. Y todo es talento nuevo, con excepción de 3 personas muy consagradas y muy buenos profesionales como Reinaldo Arenas, Miguel Vázquez y Cristian Esquivel. Todo el resto son lanzamientos. Hay 2 o 3 muchachos que llevamos de Lima, caras desconocidas, y todo el resto de allá de Ayacucho. O sea, talento joven que pasaron por un taller muy exhaustivo con Joaquín Vargas. Entonces, eso es una de las satisfacciones que tengo a propósito de Tatuajes en la Memoria, que es que la apuesta, porque tú no podías hacer una película como Tatuajes en la Memoria, que tenía que tener una autenticidad, una película sobre la era terrorista, con caras muy conocidas de la televisión, no sé, de Al fondo hay sitio, ¿no? Entonces, era importante para mí, para la autenticidad, sacar rostros nuevos con los que hacíamos una apuesta. Ahora hay 2 apuestas interesantes ahí ayacuchanas, que es, hay una cantante extraordinaria que se llama Renata Flores. Sí, claro, Flores. En el programa varias veces. Bueno, Renata Flores es una persona que tiene ya una repercusión internacional. En Ayacucho ahora me mostraron un festival en Noruega donde ha estado, otro en Berlín. O sea, ya tiene una fama internacional, pero no había actuado nunca. Y en esta película yo le propuse a ella, y había hecho un videoclip con mi hijo Mateo, y entonces ahí me familiaricé un poco con su trabajo y le propuse que se aventurara a la actuación, y ha hecho un papel extraordinario. Y lo mismo con el chiquito que ganó, ya no es tan chiquito, que Gianfranco Bustos, que ganó La Voz Kids. Entonces, otro talentoso cantante ayacuchano, pero no había estado en la actuación. En la película hace de Lurgio Chiquito. Entonces fue bien interesante. Talento en el Perú, como sabemos, hay de sobra. Sí. Y para terminar, cuéntame un poco de ahora que estamos pues en este auge trepidante de Netflix y Disney Plus y Paramount y todas las plataformas que hay. ¿Te has planteado un poco, me dices que Iguana es la productora de la película, pero te has planteado un poco reflotar lo que en algún momento fue la productora de telenovelas y series? ¿Te gustaría volverlo a hacerlo? Sí, definitivamente. Mira, la razón por la que me alejé un poco, primero fue Hollywood, ¿no? Y después República Dominicana tiene una ley de cine fantástica que, dicho sea de paso, trato de replicar acá desde hace varios años. He estado cerca, esta nueva ley tiene algunos de los elementos por los cuales yo he estado peleando, por ejemplo, el crédito fiscal, pero en República Dominicana hizo un antes y un después. Entonces, allá tienes oportunidad de trabajar. Mientras aquí me iban rechazando en el DAFO, allá yo podía trabajar. Digamos, hacer proyectos con Iguana, tengo muchos proyectos. Tengo ya una muy próxima, la próxima semana, por primera vez una reunión con la gente de contenidos de Netflix, no sé qué salga de ahí, pero hoy en día indudablemente que las plataformas son una vía de poder hacer tus producciones y de poder llegar al público, y lo están haciendo a propósito muy bien, ¿no? Porque han tenido, en algunos casos, tienen una continuidad de calidad,
digamos, de novedades y todo, mayor que el cine americano, ¿no? Mayor No, que es el cine impresionante. Y americano. además ya Entonces, sin fronteras. Todos podemos enamorarnos de un proyecto que llega de Berlín sí, o de exacto. Corea o de España, ¿no? Lo que importa es la historia que quieres contar finalmente. Es correcto, sí, pero qué interesante porque si en un momento pensaron el video va a matar el cine. Claro. Y el video, con el video rent y todo eso, Ajá. generó mayor taquilla en los Así es. cines. Curiosamente, la Ujú. gente que veía en sus casas el video rent le generaba más interés por ver las novedades. Ajá. Después, las plataformas van a matar el cine. Las plataformas son una alternativa para que te quedes en tu casa, Claro. pero la taquilla ya está en muchos sitios mucho más alta que prepandemia, ¿no? Claro. Es una retroalimentación finalmente. Es ¿no? una retroalimentación. Bueno, Lucho, qué gusto tenerte en el programa. Podríamos conversar horas definitivamente. Es verdad. Pero ¿qué tal si invitas a la gente que está ahí viendo esta entrevista a que se dé una vuelta por el cine para ver Tatuajes en la Memoria? Pues sí, es una película que realmente se comunica muy bien con los jóvenes en la medida que muchos de los personajes de la película son jóvenes. Estamos hablando de Tatuajes en la Memoria, que ya está en todos los cines a nivel nacional, así que pues ojalá vayan a verla y les interese y sea sobre todo un motivo de reflexión sobre la tragedia que vivió el Perú en la época de la lucha contra el terrorismo. Así es, así que dase una vueltita por el cine y esperemos tu libro con ganas para ver todas esas cositas hollywoodenses y ojalá que se refloten los proyectos, suerte con lo de Netflix y con lo que venga y sin escape tu casa cuando quieras, Lucho. Listo. Gracias, Bruno, un gusto de haber estado contigo. Eso.